la sesión. Bien, más temas. Tengo por ahí algunas peticiones de tutoría que he ido respondiendo a lo largo de esta mañana y os he dejado un mensaje o bien en el campus virtual, que es el mecanismo que prefiero que, por el cual contactéis conmigo para pedir tutorías, y también tengo alguna petición por el correo estándar, que no es que tenga ningún problema, pero ahí recibo muchos correos y es más fácil que se me pase alguno. Así que, si hay alguien que quería tener una tutoría y no ha tenido noticias mías, por favor, volver a solicitar la tutoría y a lo largo del día de hoy o mañana, pues intentaremos tenerla. Bien, por otra parte, quiero hacer una revisión de lo que estamos haciendo. Un segundito. Vale. Vuelvo a compartir pantalla, que tenía la aplicación abierta de recibir el correo y la he dejado ya offline. Bien, en la asignatura, como veis, refrescando un poco la memoria de lo que hicimos en las últimas clases, nos centramos fundamentalmente en los métodos de análisis que de alguna manera formalizaban de una manera sistemática el planteamiento y la resolución de estos ejercicios. Concretamente, pues vimos el método de mallas y el método de nudos. Tanto la resolución por inspección del circuito y escribiendo las ecuaciones directamente, como el planteamiento mediante el método matricial. La clase de hoy la vamos a dedicar a extender estos métodos de análisis o a completarlo con otras herramientas, que fundamentalmente estas herramientas se basan en ciertos teoremas de la teoría de circuitos. Estos teoremas son muy sencillos. Los que vamos a ver son los teoremas que están relacionados con la regla de sustitución, el teorema de linealidad, teorema de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton y teorema de la máxima transferencia de potencia. Todo esto son herramientas que nos proporciona la teoría del circuito y que nos va a permitir completar el conjunto de métodos para poder analizar este tipo de circuitos. Lo voy a abrir mejor en PDF para que... un segundo. Y aquí, si me lo pongo en PDF, y ahora sí, veo si me hacéis alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que conocemos como regla de sustitución. La regla de sustitución básicamente lo que nos viene a decir es que si dos elementos tienen la misma relación funcional entre la tensión y la intensidad, entonces pueden intercambiarse en un circuito uno por otro sin que varíen las tensiones e intensidades del mismo. Es decir, si nos fijamos en este circuito de la izquierda, yo tengo un circuito eléctrico que es exactamente el mismo que este circuito eléctrico que tengo a la derecha. Pues bien, si entre los terminales A y B yo dispongo de una resistencia de valor 2 ohmios por el que circula una intensidad, yo sé que entre los terminales A y B caen una tensión de valor V igual a 2 por I. Pues bien, si en ese mismo circuito eléctrico, entre los terminales A
y B. Tengo una fuente de tensión dependiente del valor de la intensidad que circula por aquí, donde ese valor de la tensión es 2I, yo observo que entre los terminales A y B cae una tensión de valor 2I y por la rama AB circula una intensidad I. Es decir, la relación funcional entre la tensión e intensidad en la rama AB, que contiene el elemento fuente de tensión dependiente, y la relación funcional entre la rama AB, que contiene el elemento resistencia de 2 ohmios, en el circuito de la izquierda, tienen exactamente la misma relación funcional. V es igual a 2 por I, V es igual a 2 por I. Y por la rama AB circula I amperios y por la rama AB circulan I amperios. En ese caso, decimos que esta resistencia de valor 2 ohmios la puedo sustituir por esta fuente de tensión dependiente de valor 2I voltios. ¿Por qué? Porque eléctricamente ambos elementos se comportan exactamente igual. Así que aplicando esta regla de sustitución vamos a ver cómo unos circuitos me puede ser de bastante utilidad el utilizar esta regla porque van a simplificar los cálculos. Así que el resumen, regla de sustitución. Puedo sustituir un elemento por otro siempre que su relación funcional permanezca invariante, como es el caso que acabamos de demostrar. En unos minutos vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con esta regla de sustitución. Pero antes vamos a enunciar el teorema de linealidad. El teorema de linealidad, lógicamente, se aplican a circuitos lineales. Esos circuitos lineales son todos los que vamos a estudiar en este curso. En este curso siempre vamos a abordar circuitos de carácter lineal. Y circuitos de carácter lineal son aquellos en los que las variaciones de las variables dependientes de un circuito responden de manera lineal a las variaciones en las excitaciones de las fuentes del mismo. Dicho de otra manera, si en un circuito lineal se multiplican los valores de todas las fuentes de excitación independientes por una constante, es decir, si yo tengo una fuente de tensión y una fuente de intensidad de ciertos valores, V sub G e I sub G, como ocurre aquí en este circuito, si yo esta V sub G y esta I sub G, que dan lugar a una caída de tensión V y a una intensidad I, si yo estas dos fuentes las multiplico por un cierto valor, es decir, en lugar de tener V sub G, tengo alfa V sub G, y en lugar de tener I sub G, tengo alfa I sub G, el teorema de linealidad me dice que las variables en el resto del circuito, ya sean de intensidad o de tensión, se verán afectadas por esa misma constante de proporcionalidad. Es decir, que si cuando yo aplico aquí V sub G e I sub G, aquí tengo una intensidad I y una caída de tensión V, al multiplicar por alfa la fuente de tensión independiente y por alfa la fuente de intensidad independiente, los valores de intensidad y de tensión en el resto del circuito se verán igualmente multiplicados por esa constante. Pues bien, vamos a ver este enunciado con un ejemplo ilustrativo como el que mostramos a continuación. Dado el circuito de la figura, nos piden que en lugar de utilizar el método de nudos o el método de mallas, apliquemos el teorema de linealidad para calcular lo siguiente. Nos piden que determinemos I, la intensidad I, cuando V sub G vale este valor, 10 beta. Pues bien, nos piden que calculemos I cuando V sub G vale el 20 beta e I cuando V sub G vale 10 gamma.
donde los valores de alfa, beta y gamma pues son los valores que ya conocemos. Y en este caso, pues se trata de un circuito con una fuente de tensión independiente y tenemos una fuente de tensión dependiente. Y esta fuente de tensión dependiente depende del valor de la intensidad I. Pues bien, ¿cómo resolveríamos ese circuito? En primer lugar, vamos a calcular simplemente cuáles los valores de estas tensiones y de estas intensidades. Y para eso, pues podemos utilizar el método de nudos o el método de mallas. Vamos a ver este circuito cuando tengo una resistencia de 9 ohmios, una resistencia de 1 ohmio y una resistencia de 8 ohmios. Y V sub G vale 50 voltios y la fuente dependiente de tensión ya sabemos que vale 2 veces el valor de la intensidad que circula por esta rama. Pues bien, pues si quiero aplicar el método de mallas, pues ya recordáis que lo que hacíamos es simplemente identificar cuáles son las mallas del circuito. En este caso tengo 2 mallas y asigno una intensidad ficticia a cada una de ellas, la intensidad I sub A y la intensidad I sub B. Y para ello, pues simplemente recorro o calculo o aplico la segunda ley de Kirchhoff a cada una de estas mallas. Pues me dice la segunda ley de Kirchhoff que, a ver, vamos a hacer una cosa aquí, a ver si esto lo podemos hacer de esta manera. Calculo aquí, vengo aquí. Aquí añadimos imagen. No, esta no es. Añadimos esta imagen aquí. Vale. ¿Veis la imagen que tengo aquí, verdad? El circuito que acabo de capturar en esta pantalla. ¿Alguien me puede confirmar que veis el circuito, por favor? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues bueno, como decía, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una fuente de tensión de 50... A ver, esto me deja pintar, sí. Aquí tenemos el signo más, el signo menos, y aquí cae, pues, 50 voltios. Cuando la intensidad I sub A circula por esta rama, pues aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos, e I sub A circula por esta rama hacia abajo y aquí tenemos la caída de tensión de valor 2i, donde aquí tenemos el más y el menos. Por eso decimos que 50 voltios es igual a 9 por I sub A, esta caída de tensión aquí, más 8, la tensión que cae aquí es 8 por I sub A que va hacia abajo e I sub B que va hacia arriba. Entonces, esta caída de tensión, 50 es igual a esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión que tenemos aquí, que es de valor 2 I sub B. Y para la malla de la derecha, pues aplico igualmente la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff me dice que la tensión que cae en esta fuente, que esta fuente tiene un valor 2 I sub B voltios. ¿Y por qué digo que esta es I sub B? Porque yo sé que I sub B circula por esta rama, que es precisamente el valor de la intensidad I. Es decir, I sub B es igual a I, porque I sub B, si os fijáis, circula por esta rama de aquí. Así que 2I, que es lo mismo que 2I sub B, y esto recordar que son voltios, es igual a 8 por I sub B, 8 por I sub B menos I sub A, ahora lo estoy haciendo la tensión hacia arriba, más I por 1, que es lo mismo que I sub B.
Es decir, 2i sub b es igual a 8 que multiplica a i sub b menos i sub a más i sub b, ¿vale? Esta es la segunda ley de Kirchhoff aplicada a la malla de la derecha. Esto lo puedo reordenar y escribir en su formato de método matricial y de aquí podemos calcular i sub a y i sub b y como yo sé que i sub b es igual a i, pues puedo concluir que cuando tengo 50 voltios, el valor de I es 5,63. Pues el teorema de linealidad me dice que cuando el valor de la fuente independiente de un circuito o del conjunto de fuentes independientes de un circuito, independientemente del número o del tipo, ya sea de tensión o intensidad, lo multiplicamos por una constante, el resto de parámetros del circuito se ven afectados por dicha constante. Es decir, si yo en lugar de usar o de aquí aplicar una tensión de 50 voltios, aplico una tensión de 100 voltios, el valor de la tensión que cae en esta resistencia, en esta, la intensidad que circula por esta rama, la intensidad que circula por esta rama, la intensidad que circula por esta rama, es decir, todas las variables de tensión e intensidad en ese circuito se ven afectadas por esa constante de proporcionalidad. Así que cuando V sub G vale 100 voltios, no tengo que volver a resolver el circuito aplicando mallas y con el nuevo valor de la fuente de tensión igual a 50 voltios, sino que los parámetros que había resuelto para el 50 voltios los modifico, los multiplico por ese factor de linealidad. Es decir, yo sé que la intensidad que circula por aquí valdrá 2 veces, puesto que en lugar de aplicar 50 voltios, estoy aplicando una tensión de 100 voltios. Así que la I o la I sub P será 11,26. Si resulta que V sub G en lugar de 100 voltios es 80 voltios, pues la relación entre 80 y 50 es 1,6, por lo tanto, la intensidad que circula por esta rama será el valor que tenía la intensidad cuando aplicábamos 50 voltios por la constante de proporcionalidad cuando aplicamos 80 voltios. Es decir, que una vez resuelto un circuito, variaciones lineales en las fuentes de tensión y de intensidad independiente provocan o inducen variaciones lineales en las tensiones en los nudos del circuito o las intensidades por las ramas de ese circuito. ¿Alguna duda? A ver, voy a agrandar esto un poquito. Muy bien. Pues podéis vosotros, dejo propuesto este circuito que tenéis aquí, en el que se nos piden que calculemos aplicando el teorema de linealidad los valores de intensidad para distintos valores de la fuente de tensión e I sub G, ¿vale? Es un ejercicio que lo podemos resolver siguiendo el mismo procedimiento que el anterior y queda propuesto para casa. No he dicho antes, la clase de hoy la vamos a dedicar a avanzar en los conceptos de teoría, pero las próximas clases vamos a hacer bastantes problemas, ya no solo de los propuestos en la aplicación, sino también en las relaciones de problemas y de exámenes anteriores, ¿vale? ¿Me podéis confirmar, por favor, si tenéis acceso a la relación de problemas adicional que está colgada en el campus virtual? Vale, perfecto. Muy bien, pues ahí tenéis simplemente un comentario relativo a esa relación. Tenéis una gran cantidad de problemas resueltos, son bastantes problemas, de distinto grado de dificultad. Aparecen unos primeros ejercicios muy sencillos que después, poco a poco, se van complicando.
aparecen más métodos de los que cubrimos en este curso. Por ejemplo, en los métodos de análisis, en esa colección de problemas aparecen métodos de nudos y mallas, que son los que estudiamos en este curso, pero adicionalmente también aparecen métodos de grupos de corte y de lazos básicos, que son dos conceptos que no estudiamos en este curso. Pues simplemente podéis resolver esos mismos ejercicios, pero aplicando los métodos que conocéis y, por supuesto, la resolución debe ser igual independientemente del método que estéis aplicando. Pues muy bien, vamos a ver ahora otros conceptos que van a ser muy útiles para la resolución de problemas. Y tienen que ver con el concepto de desactivar, o sea, ¿qué quiere decir? Desactivar una fuente o pasivar una fuente. Esto es importante no en sí mismo, sino como parte de la definición de otros teoremas que más adelante, que en unos minutos, como digo, abordaremos. Nosotros, cuando tengamos una fuente de tensión independiente V sub G, cuando nosotros tengamos esta fuente de tensión V sub G, decimos que esta fuente la desactivamos o pasivamos, se utilizan ambas terminologías, cuando el valor de la fuente lo dejamos a cero. Es decir, si tenemos una fuente de tensión V sub G que queremos pasivar o desactivar, eso es equivalente a hacer que la fuente de tensión valga cero. Por lo tanto, pasivar una fuente de tensión equivale a tener una caída de tensión igual a cero, que es equivalente, como sabéis, a un cortocircuito. La definición de un cortocircuito es que entre dos terminales, entre este terminal y este terminal, la caída de tensión es cero, ¿vale? Por lo tanto, se dice que está cortocircuitado. Aquí no cae ninguna tensión. Y de manera análoga, o el dual, sería realizar el mismo concepto para una fuente de intensidad independiente. En este caso, si la fuente de intensidad independiente tiene un valor I sub G y nosotros queremos pasivar o desactivar esa fuente, lo que estamos diciendo es que esa fuente de intensidad tenga un valor cero. Y cuando en esta rama aplicamos una fuente de intensidad independiente de valor cero, pues para que circulen 0 amperios, yo aquí tengo lo que conocemos como un circuito abierto. Así que pasivar una fuente de tensión equivale a dejarla en cortocircuito y pasivar una fuente de intensidad equivale a dejarla en circuito abierto. Pues bien, estos dos conceptos son imprescindibles tenerlos claros para aplicar los siguientes teoremas, que serán los teoremas de superposición y los teoremas de Thevenin y Norton, que también estudiaremos. Vamos a empezar por el primero de ellos, que hace referencia, o se conoce, mejor dicho, como el teorema de superposición. Este teorema nos dice que si un circuito se energiza mediante un conjunto de n fuentes, ya sean de tensión e intensidad independientes, podemos tener cualquier número de este tipo de fuentes, pero tienen que ser independientes, las tensiones o corrientes de ese mismo circuito son el resultado de la suma de las correspondientes tensiones o corrientes de cada uno de los circuitos, desactivando las n-1 fuentes independientes del circuito original. Ese enunciado, que parece un poquito más complejo, hace referencia a una idea muy simple y que la vais a entender de una manera muy sencilla con este ejemplo que tenéis aquí en esta diapositiva. Suponen que nosotros tenemos un circuito eléctrico en el que, en ese circuito eléctrico, identifico todas las fuentes independientes. Esto es muy importante. Fuentes independientes, ya sean de tensión o intensidad, ¿vale? Pues en este caso, vamos a suponer que tenemos esta fuente independiente de tensión y esta fuente independiente de intensidad. Y el resto del circuito es un circuito que denominamos circuito pasivo, puesto que hemos excluido de él todas las fuentes independientes. Aquí ya solo quedan resistencias o fuentes dependientes. Pues bien, en ese circuito yo puedo tener como resultado de aplicar estas fuentes de tensión y estas fuentes de intensidad un conjunto de intensidades que circulan por ramas y de tensiones que caen en dichas ramas. Pues bien, el teorema de superposición me dice que
la intensidad que circula por esta rama o la tensión que cae entre estos dos nudos es el resultado de la suma algebraica de las intensidades o de las tensiones que caen o circulan como resultado de aplicar las fuentes, cada una de ellas de manera independiente. Es decir, que yo para calcular esta intensidad, si quiero aplicar el teorema de superposición, lo que puedo hacer es calcular el efecto que produce cuando aplico una tensión V sub G, el efecto que produce en la intensidad que circula por esta rama cuando aplico una tensión V sub G y no están presentes el resto de fuentes independientes. Es decir, pues elimino todas las fuentes, ya sean de tensión o de intensidad, pasivo o desactivo esa fuente, que lo acabamos de ver cómo se hace ese proceso, y calculo la intensidad o las tensiones en el resto del circuito que hemos denominado circuito pasivo, puesto que no tenemos ninguna fuente independiente por definición en la aplicación de este teorema. Pues calculo esa intensidad I sub 1 y esa tensión V sub 1. Ahora, me voy al resto de fuentes independientes del circuito. Pues en este caso tenía una fuente de tensión y una fuente de intensidad. Pues ahora, calculo el efecto en las tensiones e intensidades que resulta de aplicar una fuente de intensidad de valor I sub G en esta rama. Y así sucesivamente con todas las fuentes independientes que tuviese en ese circuito. Pues el teorema de superposición me dice que la intensidad I que circula por esta rama es la misma que la suma de la intensidad I sub 1 debido al efecto de esta fuente independiente de tensión más la intensidad I sub 2 debido al efecto de la fuente independiente de intensidad. En la que, por supuesto, en este circuito, cuando tengo en cuenta el efecto de esta fuente de tensión, el resto de fuentes independientes los he pasivado, ya sean fuentes de tensión o fuentes de intensidad. Y en este circuito, cuando quiero calcular el efecto de la fuente de intensidad I sub G, el resto de fuentes las pasivo. En este caso, pues pasivo esta fuente de tensión que tenía originalmente. Y lo mismo que ocurre para la intensidad I, lo puedo hacer para la tensión V. Yo sé que V, que es la tensión que cae entre estos dos terminales, es el resultado de aplicar V sub 1 más V sub 2. Donde V sub 1 es la tensión que cae entre este terminal y este terminal cuando he pasivado todas las fuentes independientes, salvo la fuente de tensión V sub G. Y esta V, además de ser el efecto, la suma de V sub 1, tengo que sumarle V sub 2, que es el resultado de aplicar la fuente de intensidad I sub G cuando el resto de fuentes independientes en el circuito están desactivadas o pasivadas. En este caso, cortocircuitada la fuente de tensión V sub G. En definitiva, y ahora de una manera más intuitiva, decimos que el teorema de superposición nos dice que el valor de una variable fundamental de tensión o intensidad en un circuito es la suma de los efectos que producen cada una de las fuentes independientes por separado cuando el resto de fuentes están pasivadas o desactivadas. Pues bien, no sé si hay alguna duda en este concepto. Ahora lo vamos a ver de una manera bastante más práctica con la resolución de un ejercicio. Algunas consideraciones para la aplicación de este teorema de superposición. El teorema de superposición no siempre hace que la resolución de los circuitos sea más sencillo. Ahora veremos cuándo lo podemos aplicar de una manera hábil. Hay algunas situaciones en las que el teorema de superposición lo único que hace es entorpecer o resolver un circuito de una manera con más esfuerzo que lo haríamos sin necesidad de aplicar el teorema de superposición. Así que no por útil
o sea, no por interesante el teorema, es útil en todos los casos. Ahora veremos cuándo empieza a ser útil este teorema. El teorema de linealidad, o sea, el teorema de superposición que está basado en el teorema de linealidad se aplica para el cálculo de tensiones e intensidades, donde sí existe esa relación de linealidad, puesto que la potencia se define como una función no lineal, ya sabéis que la potencia es el producto de la tensión por la intensidad, ahí no se cumple el principio de linealidad y, por tanto, no se puede aplicar el teorema de superposición para el cálculo de potencias. Es decir, que la potencia que disipa una resistencia no se puede calcular como el efecto o la suma algebraica de las potencias que disipa esa resistencia por el resultado de cada una de las fuentes de manera independiente. También haremos un ejemplo para enfatizar esa propiedad. Las fuentes independientes solo pueden aparecer activas en uno de los subproblemas en los que dividamos el problema original. Esto es un poquito más complejo de ver, pero lo vamos a hacer con un ejercicio que tenemos preparado a continuación. El circuito pasivo aparece en todos los subcircuitos en los que dividamos el circuito original. Y esta descomposición de fuentes que hacemos, las podemos hacer en subgrupos. Es decir, si tenemos un conjunto de 3 fuentes independientes, el teorema de linealidad lo podemos aplicar o podemos subdividir el problema original en 3 subproblemas y cada uno de esos subproblemas pueden tener una fuente independiente. Pero también sería válido, si tenemos 3 fuentes independientes en el problema original, aplicar el teorema de superposición, por ejemplo, dividiéndolo en 2 subproblemas. Podríamos tener un primer subproblema que contuviese 2 de esas fuentes independientes y un segundo subproblema que contuviese esa tercera fuente independiente. Es decir, que el teorema de superposición no necesariamente lo tenemos que aplicar en un subproblema o un subcircuito por cada una de las fuentes independientes que contengan el circuito original, sino que podemos hacer agrupaciones según nos convenga. Podemos combinar el teorema de superposición con el de linealidad, como ya hemos indicado, y un aspecto importante es que esto se aplica solo a circuitos lineales, que por otra parte son todos los circuitos que vamos a estudiar en este curso. Pues muy bien, este tipo de circuitos se analizan de una manera bastante ilustrativa, resolviendo un ejemplo. Y para ello, pues vamos a hacer este ejercicio tan sencillo como el que se presenta aquí en esta figura. En este ejercicio se trata de un problema que contiene 2 fuentes independientes. Una fuente de valor V sub G, donde aquí tenemos este valor, y una fuente independiente I sub G de este valor, donde R1, R2, R3 y R4 son conocidas. Pues bien, nos piden que calculemos el valor de I sub 2, de la intensidad que circula por aquí, el valor de V sub 3, la tensión que cae en la resistencia R3, y los valores de la potencia generada por la fuente de tensión y la potencia consumida en R4. Pues bien, para ello nos piden, como digo, aplicar el teorema de superposición. Pues, ¿en qué consiste el teorema de superposición? Pues en el circuito original, que para los valores del enunciado del ejercicio son los que aparecen aquí, una fuente de tensión V sub G, una fuente de intensidad de 12 amperios y los valores de esta resistencia. Si nos pidiesen calcular la intensidad que circula por esta resistencia y la tensión que cae en esta resistencia, pues yo podría, si no conozco estos teoremas que estamos explicando en la clase de hoy, pues lo podría resolver acudiendo al método de nudos o método de mallas. Eso vamos a hacerlo. Vamos a ver si vamos utilizando aquí
Esta transparencia, bien, clear frame. Un segundito. No, esta no es. Un segundo. Esta está aquí. Exacto. Y veis la pizarra nueva, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar? Que a veces se desconecta. ¿La pizarra la estáis viendo? ¿Alguien por ahí, por favor, que me confirme que sí veis la pizarra? Vale. Pues en esta pizarra, o sea, perdón, en este circuito, lo que estamos diciendo es que calculemos cuál es la intensidad que circula por esta rama y la tensión que cae. Uy, a ver si esto. Y la tensión que cae en esta resistencia. Este circuito es tan sencillo que una manera muy trivial de calcularla, pues sería por el método de nudos, pues tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, pues esto lo convierto en una fuente de intensidad en paralelo con dicha resistencia. O por otra parte, si quiero aplicar el método de malla, tengo una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia, lo convierto en una fuente de tensión en serie con dicha resistencia y ya resolvería el circuito por cada uno de esos dos métodos. Sin embargo, aquí lo que me piden es que lo calcule aplicando el método de superposición. Y para calcularlo aplicando el método de superposición, esto era esta de aquí, no me acuerdo lo que he puesto ahí. Vaya, hombre. Sin embargo, aplicando el método de superposición, lo que me está diciendo es que me dice que la intensidad que circula por aquí, es la misma que la suma de dos intensidades. La primera de ellas es cuando mantengo una de las fuentes independientes, en este caso la fuente de tensión de 120 voltios, y pasivo o desactivo esta fuente de intensidad. La dejo en circuito abierto y calculo cuál es la intensidad debido a la fuente de tensión. Y calculo una I sub 1. A continuación, en otro circuito, calculo cuál es la intensidad que circula por aquí cuando esta fuente de tensión está pasivada. Y esta fuente de tensión está pasivada cuando por aquí hay un cortocircuito. Sustituyo esta fuente de tensión por un cortocircuito. Y calculo la intensidad que circula por aquí cuando aquí tengo 12 amperios. La suma de ambas intensidades será la intensidad que circula por aquí. Y lo mismo podemos hacer para la tensión que ocurre aquí. Pues bien, para las potencias no se aplica el teorema calculando la potencia que hay en esta resistencia debido a esta fuente más la potencia que disipa esta resistencia debido a esta fuente, sino que calculando la intensidad, porque la expresión de la potencia es una expresión no lineal, es el producto de tensión por intensidad, y ahí no se aplica, no se cumple el teorema de linealidad. Sin embargo, sí se cumple para las intensidades o para las tensiones. Pues bien, calculando la intensidad que circula por aquí y aplicando como resultado aplicar el teorema de linealidad, sí que puedo calcular después que la potencia que disipa esta resistencia de 4 amperios
es la intensidad al cuadrado por esa resistencia. Pues bien, en este caso, pues la solución del problema es tan sencilla como la que tenéis aquí. Tenemos un circuito, en este caso hemos dejado en circuito abierto la intensidad, la fuente de intensidad, y vamos a calcular todos los valores de intensidad y de tensión cuando solo está activa la fuente de tensión de 120 voltios. Y para ello, pues aplico en este caso el método de mallas. ¿Cómo se aplica el método de mallas? Pues ya debe ser un método bastante familiar ya para vosotros. Tenéis que tener ya a estas alturas de curso soltura en la resolución del mismo, en el que para cada una de las mallas del circuito, en este caso tengo la malla A y la malla B, pues defino lo que se conoce como una intensidad ficticia o intensidades de malla, donde el sentido de esa intensidad es arbitrario, en este caso lo he puesto en sentido horario, y defino cada una de las, o por el método matricial o por inspección del circuito. Aquí directamente lo he puesto por el método matricial. Los elementos de la diagonal son la suma de 6 más 3, 9. Elementos de la diagonal de la malla B, 4 más 2 más 3, 9. Los elementos de fuera de la diagonal, pues el elemento común, 3 ohmios, la intensidad en este caso circula hacia abajo y en este caso hacia arriba, signo negativo. El vector de incógnitas, las intensidades de malla y el vector de términos independientes. Y su A sale por término positivo de 120, pues pongo más 120. Y en la B no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto pongo 0. Resuelvo para I sub A' y I sub B' y obtengo esos valores. Y el resto o sea, conocidas las intensidades de malla, pues ya puedo calcular todas las intensidades de rama, así como las tensiones. La I sub A' es lo mismo que la I sub 1', la I sub B' es lo mismo que la I sub 4', y la I sub 2' es I sub A menos I sub B. Pues ya tengo todos esos valores, que son los valores de las tensiones y las intensidades que circulan o que caen cuando tengo solo la fuente de tensión de 120 voltios. Pues bien, el teorema de superposición me dice que lo que ocurre en este circuito, en realidad, las tensiones y las intensidades de este circuito son las debidas a esta fuente más las debidas a esta fuente de intensidad. Pues bien, resuelvo el circuito cuando he pasivado o desactivado la fuente de tensión que tenía en esta rama y eso equivale a dejarla en cortocircuito. Pues bien, en ese caso voy a calcular cuáles son las intensidades y las tensiones en todo el circuito cuando solo tengo activa la fuente de intensidad de 12 amperios. Pues para ello tengo un circuito tremendamente sencillo en el que identifico los nudos A, B y mi nudo de referencia, que ya sabéis que siempre tenemos que tomar un nudo de referencia que arbitrariamente le solemos poner una tensión 0, y resuelvo mediante el método de nudos. Un método tan sencillo como los elementos de la diagonal. En el nudo A, 1 partido por 6, más 1 partido por 3, más 1 partido por 2. El elemento de la diagonal 2, 2, es decir, en el nudo B, 1 partido por 2, más 1 partido por 4. ¿Y los elementos de fuera de la diagonal? Pues la conductancia de la rama que une el nudo A con el nudo B. Como son 2 ohmios, pues menos 1 partido por 2, y aquí tenemos esta fuente, igual al término independiente, que son en el nudo A, ¿cuál es la fuente de intensidad que entra en el nudo A? Ninguna, pues pongo 0. Y en el nudo B, como sale de B, pues pongo un menos 12. Si entrase en B, lo tendría con un signo positivo. Pues bien, para ese sistema matricial resuelvo el vector de incógnita, que son las tensiones en el nudo A y en el nudo B. Fijaos que para el nudo A y el nudo B le estoy llamando V segunda en A, puesto que yo sé que la que estoy calculando aquí es la tensión en A exclusivamente
o como resultado de que tengo una fuente de intensidad de 12 amperios. Yo sé que la tensión en A en el circuito original será el resultado de sumar el efecto de esta fuente de tensión de 12 amperios, pero también el efecto de la fuente de tensión. Pues bien, resolviendo esas conocidas las tensiones en A y en B, pues por ejemplo, I sub 2 segunda, pues si yo sé cuál es la tensión entre A y el nudo de referencia, pues la intensidad será la tensión en A partido por 3. Y así sucesivamente calculo cada uno de esos valores. Y finalmente, aplico precisamente ese teorema de linealidad y me dice que I sub 1 en el circuito original es el resultado de I sub 1 debido a la fuente de tensión más el resultado de I sub 1 debido a la fuente de intensidad. Y así para todos los valores de tensión e intensidad. Y ojo, un tema muy importante que es fácil meter la pata en este punto, ojo, y es que la potencia en V sub G no es la potencia debido a I sub 1' más la potencia debido a I segunda sub 1. Es la potencia de el valor de I. Y este valor de I es esta suma de aquí, ¿vale? Y lo multiplico por la tensión. Puesto que este es un producto no lineal, no lo puedo sumar de manera independiente, ¿vale? Y lo mismo para el concepto de la potencia disipada en la resistencia 4. La aplico directamente sobre el valor del efecto de ambas fuentes, puesto que si yo aplicase P en R4 como R4 por I sub 4' más al cuadrado más R4 por I sub 4 segunda al cuadrado, evidentemente no saldría el mismo valor. Muy bien, es un ejercicio yo creo que bastante ilustrativo, muy sencillo. Veremos ahora que hay muchas variantes y como digo, insisto, que no siempre aplicar el teorema de superposición simplifica los cálculos. Aquí lo estamos viendo de una manera muy ilustrativa, pero probablemente este circuito lo hubiéramos podido resolver de una manera más directa, pues aplicando nudos o mallas con esa conversión de fuente previa. Sin embargo, sí hay otros tipos de circuitos que la aplicación del teorema de linealidad resulta tremendamente útil para la resolución de los mismos. Muy bien, pues vamos a hacer ahora este circuito que este lo vamos a dejar propuesto, ¿vale? O sea, que lo vamos a resolver ahora, pero os voy a pedir que lo resolváis, en el que en el circuito de la izquierda nos dicen, en este circuito de aquí de la izquierda, con V sub G, este valor, se tiene una intensidad I sub 2 de este valor y una tensión V sub 4 de valor gamma. Y en el circuito de la derecha, con I sub G de valor epsilon, se tiene una intensidad I sub 2 de valor eta con una tensión teta. Pues nos piden, para el circuito de la figura, calcular, esto lo tenemos resuelto, para el circuito de la figura, calcula el valor de I sub 2 y el valor de V4. Y, por supuesto, nos dan V sub G e I sub G. Es decir, el enunciado del problema es realmente este que tenemos aquí, que nos dice que en este circuito que calculemos I sub 2 y V sub 4, nos piden que calculemos la intensidad que circula por esta rama y la tensión que cae en esta resistencia cuando V sub G vale esto e I sub G vale esto. Y además, como dato, nos dicen que cuando V sub G vale esto, la I sub 2 y la V sub 4 tienen esos valores en este circuito. Y fijaos que el circuito 1 aquí es exactamente el mismo que el circuito 3 en cuanto al circuito pasivo, no a los valores de V sub G y I sub G. Y lo mismo ocurre para el circuito 2. Nos dan
los valores de I sub 2 y V sub 4 con un valor de I sub G conocido. Pues con esos datos nos piden que resolvamos I sub 2 y V sub 4. Pues venga, vamos a dejar unos 5 minutos para que penséis en el... Bueno, ¿hay alguien que no entienda el enunciado del problema? ¿Que necesita alguna aclaración? Está suficientemente claro, ¿no? Pues venga, vamos a dejar unos minutos para ver cómo podemos resolver este circuito y ahora pediré que alguien me ayude a la resolución del mismo. Pues venga, ponemos manos a la obra. Bueno, a ver, alguien que me ayude a resolverlo. ¿Algún voluntario? Bueno, a ver, vamos a ir indicándolo paso por paso y si hay si no hay voluntarios, o por lo menos, o hay alguna duda, me lo decís por aquí y tratamos de resolverla. Fijaos, este circuito que aparece aquí no es más que una aplicación un tanto peculiar del teorema de superposición. Es que el circuito 1 y el circuito 2, que en este caso son datos del problema, si me fijo, son exactamente igual que el circuito 3 cuando mantengo simultáneamente la fuente de tensión y la fuente de intensidad. Así que el teorema de linealidad me dice que la tensión I sub 2 que hay por aquí es el resultado de la intensidad I sub 2 cuando dejo esta fuente de intensidad en circuito abierto y mantengo esta fuente de tensión. Y lo mismo ocurre para la tensión V sub 4. Y esas dos magnitudes, I sub 2 y V sub 4, como resultado de la fuente V sub G cuando I sub G está pasivada, le tengo que añadir los valores de I sub 2 y V sub 4
cuando V sub G está pasivada, es decir, está cortocircuitada y esta fuente de intensidad la mantenemos como tal. De alguna manera, nosotros podemos interpretar los siguientes datos que tenemos. Nosotros sabemos que para el circuito 1, cuando yo tengo una fuente de tensión V sub G y la fuente de intensidad I sub G está pasivada, es decir, hay un circuito abierto, el valor de I sub 2 es 5 y el valor de V sub 4 es 8. ¿Y esto por qué lo sé? Porque si me voy aquí, yo sé que cuando I sub G está pasivada, es decir, está en circuito abierto, el valor de I sub 2 es conocido, ¿vale? Cuando I sub G, ¿vale? Eso se tiene un valor de I sub 2 conocido y un valor de V sub 4 conocido, ¿vale? Y ahora, por otra parte, en el circuito 2, cuando V sub G está cortocircuitada y I sub G tiene este valor, cuando I sub G tiene ese valor y V sub G está cortocircuitada, el enunciado me dice que I sub 2 vale tanto, eta, y V sub 4 tiene otro valor. Entonces, yo sé que para el circuito 2, cuando V sub G está cortocircuitada, I sub G tiene ese valor. Perdón, cuando V sub G está cortocircuitada e I sub G, como dato del problema, vale 2 amperios, el enunciado me dice que para ese caso I sub 2 vale 7 amperios y V sub 4 vale 3 voltios. Pues bien, lo que me preguntan es, en el circuito 3, cuando tengo presente V sub G e I sub G, ¿cuánto valen I sub 2 y V sub 4? Pues cuando V sub G vale 60 e I sub G vale menos 9, ¿y por qué menos 9? Si me fijo en el circuito 2, aquí tenía en este sentido 2 amperios y en el circuito 3 tengo en este sentido 9 amperios. Por lo tanto, es un sentido opuesto al que tengo ahí. Pues cuando tengo 60 y de manera simultánea tengo menos 9, ¿cuánto vale I sub 2 y V sub 4? Pues bien, aplicando el teorema de superposición y el teorema de linealidad, pues puedo calcular cuántos valen esos valores. Si cuando aplico 90 tengo 5 amperios, pues yo sé que cuando aplico 90 y aquí no aplico nada, tengo 5 amperios. Cuando aplique 60 y menos 9, ¿cuánta intensidad tendré? Pues tendré el efecto de 60 por una parte, más el efecto de menos 9 por otra parte. ¿Cuánto es el efecto de 60? Pues si con 90 tengo 5, con 60 tendré 5 por 90 partido por 60. Estoy aplicando linealidad. Y por otra parte, cuando tengo 2 amperios, obtengo 7 amperios. Pues cuando aplico 60, tendré 7 por el factor de proporcionalidad, que es menos 9 partido por 2. Y entonces ya obtengo el valor de I sub 2. Estoy teniendo en cuenta el teorema de superposición, que es estos dos bloques, este efecto y este efecto, es el resultado del teorema de superposición. Y además estoy aplicando el teorema de linealidad, por eso lo estoy afectando por una constante de proporcionalidad alfa. ¿Qué quiere decir? Que si con 90 tengo 5 amperios, con 60 tendré 5 por 60 partido 90. Aquí lo tengo. Y para la intensidad I sub 2, si con 2 amperios tengo 7, con menos 9 amperios tendré 7 por menos 9 partido por 2. Y así tengo cuáles son los amperios que circulan en el circuito 3. En el circuito 3, los amperios I sub 2 que circulan como resultado del valor de V sub G más I sub G. Y como en estos valores V sub G e I sub G eran a su vez distintos, pero proporcionales, estoy aplicando el teorema de linealidad. Por lo tanto,
ahí llego a los valores de I sub 2 y V sub 4 aplicando simultáneamente linealidad y superposición. Muy bien, preguntas, dudas que tengáis respecto a teoremas de linealidad y teoremas de superposición. ¿Alguna duda, pregunta, cuestión? Claro, Jairo, es siempre la suma algebraica y proporcional. Como yo sé que cuando aplico 2 amperios, en este sentido, saco de este nudo y lo meto en este nudo, me dice que aquí circula una intensidad I sub 2 y una tensión V sub 4. Pero yo lo que estoy buscando es en el circuito cuando tengo 9 amperios en este sentido. Entonces, la proporcionalidad no es solo en la magnitud, sino también en el sentido. ¿Te queda claro eso, Jairo? Vale. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario adicional? ¿Alguna aclaración al respecto? Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos ejercicios que podéis practicar en casa y en la aplicación Problemas IE, ¿vale? En la que en este caso aparecen fuentes de tensión y fuentes de intensidad dependientes e independientes. Ya hemos insistido en el que el teorema de superposición lo aplicamos sobre las fuentes independientes. Antes de hacer algún ejercicio que os recomiendo que vayáis practicando por vuestra cuenta, vamos a avanzar con, antes de que en el último tercio de esta asignatura, de esta clase, perdón, vamos a dejar por lo menos enunciado un teorema que os resulta familiar y que es de una aplicación casi universal en la disciplina de ingeniería eléctrica. Es probablemente, si no el que más, por supuesto, entre los teoremas de mayor relevancia en fundamentos de ingeniería eléctrica. Y es el teorema de Thevenin. Este teorema lo que nos viene a decir es que cualquier circuito lineal, tan complejo como podamos imaginar, con el número de nudos, mallas, elementos que tenga, visto desde dos cualquiera de sus terminales, por ejemplo, los terminales A y B, ese circuito lo podemos representar, todo ese circuito lo podemos representar por una fuente de tensión en serie con dicha resistencia. De tal manera que a esta fuente de tensión la denominamos tensión Thevenin y a esa resistencia la denominamos resistencia Thevenin. Bueno, Juan, los circuitos no lineales, no. Los conceptos de bobinas y condensadores son elementos que denominamos dinámicos, ¿vale? En el que la tensión y la intensidad están modeladas con una función que son integrales o derivadas, como ya vimos muy al comienzo del curso. Pero esos elementos son lineales, es decir, existe una relación lineal entre la tensión y la intensidad que cae en ese circuito. Los elementos no lineales hacen referencia a otros dispositivos, que pueden ser dispositivos del tipo amplificadores operacionales, diodos y otros elementos que no vamos a estudiar con detalle en este circuito, en esta asignatura. Probablemente sí daremos por lo menos la definición de diodos, pero no de amplificadores operacionales. Y hay otros elementos que sí estudiáis en otras asignaturas que hacen que los circuitos se conviertan en no lineales, con lo que las técnicas de análisis
Son más complejas, más sofisticadas, por supuesto, se estudian y en detalle en asignaturas optativas de cursos superiores, pero las bobinas y los condensadores no son elementos no lineales, es decir, son elementos lineales. Y ahora los veremos estos teoremas con bobinas y condensadores. De momento estamos en la parte de corriente continua en los que nos focalizamos en las resistencias, puesto que ya sabéis que en corriente continua una bobina se comporta como un cortocircuito y un condensador como un circuito abierto. Pues bien, repito el concepto del teorema de Thevenin, que es un teorema con muchísima aplicación práctica, en la que la potencia de este teorema nos viene a decir que cualquier circuito, por complejo que sea, independientemente del número de nudos, de mallas, puede tener cientos, miles de nudos y mallas. Ese circuito lo puedo representar por una fuente de tensión en serie con dicha resistencia. Pues bien, no vamos a... La demostración rigurosa de este teorema es compleja. Aquel estudiante que quiera conocer con más detalle esta demostración, le puedo dar las referencias adecuadas y podemos discutirla, estaré encantado de hacerlo, pero no está dentro del alcance, como digo, de este curso. Así que simplemente nosotros vamos a asumir que ese teorema se cumple y vamos a ver cómo se aplica o cómo se calcula esos dos parámetros. Es decir, para aplicar el teorema de Thevenin a este circuito, yo tengo que ser capaz de calcular esa tensión equivalente o tensión Thevenin y esa resistencia equivalente o resistencia Thevenin. Pues bien, la tensión Thevenin, el valor de la tensión de esa fuente o ese generador Thevenin es la caída de tensión entre los terminales A y B con el circuito original, es decir, cuando se encuentra en circuito abierto. Es decir, que para que este circuito, o mejor dicho, para que este circuito sea equivalente a este circuito, el valor de la tensión Thevenin, V Thevenin, es igual a la tensión de circuito abierto que caía entre los terminales A y B. Es decir, yo tengo este circuito, calculo la tensión que hay entre A y B y ese valor es el que le incluyo en este generador. Repito, el valor de la fuente de tensión Thevenin es el valor de la caída de tensión entre los terminales A y B cuando dichos terminales están en circuito abierto. Y ahora, ¿cuál es el valor de la resistencia Thevenin, R Thevenin? Pues bien, si solo hay fuentes independientes, se pasivan dichas fuentes o se desactivan dichas fuentes y se calcula la resistencia equivalente entre A y B. Es decir, yo me iría a este circuito y para que este circuito sea equivalente a este, yo cogería y todas las fuentes independientes, ya sean de tensión o de intensidad, las pasivo o las desactivo. Es decir, las fuentes de tensión las dejo en cortocircuito y las fuentes de corriente las dejo en circuito abierto. Y para eso, a continuación, calculo la resistencia equivalente que se ve entre los terminales A y B. Y esa es precisamente la resistencia Thevenin. Y ahora, en cualquier caso, es decir, si hay fuentes dependientes o incluso si hay fuentes independientes, también se puede utilizar este método en el que los pasos son pasivar las fuentes independientes, dejamos en el circuito las fuentes dependientes, colocamos una tensión o una fuente de tensión que denominamos fuente de tensión de prueba V sub 0 entre los terminales A y B. Se calcula la intensidad que suministra esa fuente al circuito al que queremos calcular la resistencia Thevenin. Y esa resistencia Thevenin se calcula como el cociente entre esa fuente de tensión de prueba o fuente de tensión ficticia, como le denominan algunos autores, y esa intensidad. Este apartado aquí, que no es nada
evidente ni nada trivial. Por supuesto que lo vamos a ver con un ejemplo justificando por qué hacemos todos estos pasos. Pero ese recetario, de alguna manera, cómo proceder desde un punto de vista teórico, es más oscuro, o sea, resulta mucho más sencillo cuando lo vemos con un ejemplo práctico. Y para ello, pues lo que venimos haciendo de una manera ilustrativa, lo que vamos a hacer es resolver o calcular el equivalente Thevenin del circuito de la figura visto desde los terminales A y B, ¿vale? Es decir, tenemos un circuito en el que existe una fuente de tensión, 3 resistencias y una fuente de intensidad. Y me piden que, visto desde estos dos terminales, desde el A y B, que calcule cuál es su equivalente Thevenin. Es decir, que en este circuito, cuáles son los valores de la fuente y de la resistencia que, colocados en serie, hacen que se comporten exactamente igual que el circuito de la figura que tengo aquí. Pues bien, para eso, el teorema de Thevenin me dice que para que estos dos circuitos sean iguales, lo voy a llevar aquí, lo que me están diciendo es que entre A y B calcule un circuito que tiene una fuente de valor V Thevenin y una resistencia de valor R Thevenin. Y me dicen que yo quiero, visto desde este terminal A y visto desde este terminal B, que este circuito que hay aquí a la izquierda sea exactamente igual que este circuito que hay aquí a la derecha. Pues bien, la respuesta a esa pregunta la da el teorema de Thevenin y me dice que todo circuito visto desde dos cualesquiera de sus terminales, por ejemplo, este circuito visto desde el terminal A y B, yo lo puedo representar como un circuito que tenga una fuente de tensión Thevenin en serie con una resistencia que denomino resistencia Thevenin. Y la demostración de ese teorema me dice que para que este circuito sea igual a este circuito, el valor de esta fuente de tensión Thevenin tiene que ser el valor de la tensión que hay entre A y B cuando el circuito se encuentra en circuito abierto entre A y B. Es decir, estos dos terminales están en circuito abierto y me piden calcular cuál es la tensión que hay entre estos dos terminales y esa será el valor de la fuente de tensión Thevenin. Y ahora, el valor de la resistencia Thevenin, distingo dos casos. El caso que tengo fuentes dependientes y el caso que tengo fuentes independientes. El caso que tengo fuentes independientes, que es el que nos ocupa. Aquí tenemos una fuente de tensión de 25 voltios independiente y una fuente de intensidad de 3 amperios independiente. Pues bien, el teorema de Thevenin me dice que el valor de esta resistencia es el valor de la resistencia que existe entre A y B cuando pasivo todas las fuentes independientes. Es decir, cuando esta fuente de tensión la dejo en circuito abierto y esta fuente de intensidad la dejo en cortocircuito. Pues bien, si me voy a este circuito,
Aquí tengo la fuente de tensión que la he cortocircuitado y aquí tengo la fuente de intensidad que estaba colocada aquí, que la he dejado en circuito abierto. ¿Cuánto vale la resistencia entre A y B, que es la resistencia Thevenin? Después de haber pasivado la fuente, pues me ha quedado una resistencia de 4 ohmios en paralelo con 5 y con 20. Pues resuelvo ese paralelo, el resultado ese lo sumo a 4 ohmios y esa es la resistencia Thevenin. ¿Cuánto vale la tensión Thevenin? Pues hemos dicho que es la tensión de circuito abierto entre A y B. ¿Y cuánto vale la tensión entre A y B? Pues la tensión vale lo que hay. ¿Cuánto vale la tensión entre A y B? Pues vamos a dibujar. La tensión entre A y B es la tensión que hay aquí más la tensión que hay aquí. Os pregunto, ¿cuánto vale cuando A y B están en circuito abierto? La tensión en la resistencia de 4 ohmios, ¿cuánto es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión cuando A y B están en circuito abierto? ¿Cuánto vale la caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios? O dicho de otra manera, exacto, un circuito abierto, la intensidad que circula por aquí es cero, por lo tanto la tensión que hay aquí es cero. Por lo tanto, la tensión que hay entre A y B es cero más la tensión que hay en la fuente de 3 amperios. ¿Y cuál es la tensión que hay en la fuente de 3 amperios? Pues lo podemos resolver tan fácil como aplicando el método de nudos. La tensión en este nudo es la misma, como aquí hay una caída de tensión cero, la tensión en este nudo es la misma que en este nudo y este nudo es el mismo que este nudo. Por lo tanto, la tensión ahí, en este nudo, es V sub A menos 25 partido por 5 más V sub A partido por 20 igual a 3, que son los 3 amperios que llegan ahí. Por lo tanto, V sub A son 32 y V sub A menos V sub B, puesto que V sub B en nuestro nudo de referencia, 32 voltios. Así que el teorema de Thevenin, este es otro circuito, el teorema de Thevenin, que está aquí, perdón, hemos dicho 8, 32. El teorema de Thevenin me dice que esta V Thevenin de aquí son, ¿cuánto salía? Perdón, la tensión 32, estos son 32, y esta de aquí, 8. Con esto y en los ejercicios de la manera más sencilla que podemos encontrar, hemos hecho una primera aproximación al teorema de Thevenin, en el que hemos visto lo más sencillo, que es calcular la tensión Thevenin y la resistencia Thevenin en circuitos que no contienen fuentes dependientes. Ya os informo que el teorema de Thevenin nos acompañará a lo largo de todo el curso y será un teorema muy útil para la resolución de circuitos y es muy habitual que o bien en los exámenes parciales o en el final tengamos que aplicar el teorema de Thevenin. Y es así puesto que será una herramienta fundamental cuando estudiéis en cursos superiores instalaciones eléctricas para el cálculo de faltas o para el diseño de máquinas eléctricas u otros sistemas. Por lo tanto, en este sí que tenéis que practicar con bastante recurrencia la resolución de estos ejercicios, puesto que será una herramienta muy, muy útil. Pues bien, llegado hasta aquí, os resumo brevemente lo que hemos abordado en esta clase. Esta clase, una vez que hemos superado los métodos de análisis tanto de mallas como de nudos, hemos abordado los teoremas. Para ello hemos empezado con lo que conocemos como regla de sustitución, en el que cuando dos elementos tienen la misma relación funcional de tensión e intensidad, uno lo podemos sustituir por otro sin que varíen el resto de las variables del circuito.
Y a continuación hemos explicado el teorema de linealidad, en el que hemos visto que las variables de intensidad o tensión son proporcionales a los valores de las fuentes de tensión e intensidad independientes en un circuito. A continuación hemos estudiado el teorema de linealidad, que hemos visto que las variables de tensión e intensidad de un circuito la podemos considerar como la suma algebraica de los efectos de cada una de las fuentes independientes que forman parte de ese circuito. Y finalmente hemos terminado la clase de hoy enunciando muy brevemente el teorema de Thevenin. Para la clase de mañana enunciaremos el teorema de Norton y fundamentalmente la dedicaremos, tanto la del mañana como la del próximo jueves, a la resolución de ejercicios, que ya tenemos material suficiente para empezar a hacer ejercicios ya de entidad y ejercicios complejos. Así que, recomendación para el resultado de la clase de hoy, repasar estos teoremas y reglas y empezar a hacer bastante ejercicio que ya podemos tener una gran variedad de los mismos. Javier, adelante. No te escuchamos, Javier. No sé si estás hablando. El parcial está en esta semana. Nos vamos a reunir los 3 profesores de los 3 grupos y os vamos a informar el parcial. Para terminar este parcial, todavía nos queda completar esta parte de teoremas, ejercicios y transitorios, ¿vale? Yo creo que para primeros de noviembre, no sé si será antes o después del puente, tendremos el parcial. ¿Y se baraja la posibilidad de que sea online? Sí, sí, sí. Vale. No está decidido que sea online, pero se baraja la posibilidad de que sea online, sí. Sí, sí. Lo estamos pensando. Estamos viendo las ventajas e inconvenientes del mismo, que todos sabemos o tenemos una idea de cuáles son sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Hay muchos inconvenientes y muchas ventajas. Efectivamente. Todos lo sabemos, así que bueno, tenemos que llegar a una solución de compromiso y todavía no lo sabemos. Y también tenemos que discutir si, como sois 3 grupos distintos y es un examen, ese grupo, o sea, cómo lo vamos a hacer para que todos tengan la misma dificultad. Lo ideal sería que todos tuvierais el mismo examen, pero eso implica encontrar una hora fuera del horario, porque entre los 3 grupos no hay nunca una hora en la que coincidáis los 3 grupos, etcétera. Así que esta semana estamos pensando cuál es la mejor solución y que, por supuesto, ya os comentaremos. Sobre las prácticas, claro, las prácticas vosotros ya estáis citando, no sé si habéis visto la convocatoria de prácticas, debe de estar ya en el campus virtual, ¿me lo podéis confirmar? Si sabéis cuándo estáis. Esa información ya sí la hemos decidido los profesores, lo único que no sé si ya está pública para vosotros. ¿Los días de práctica lo sabéis? ¿Está en el campus virtual? O mejor dicho, ¿está visible en vuestro campus virtual? Es que no sé si esa información ya está disponible. Juan Antonio, tú que me preguntabas por eso. Vale, pues perfecto. Eso ya está decidido. Los días que vais a hacer las prácticas ya están decididos. Voy a hablar con el profesor que gestiona la información del campus y le voy a pedir ya que la haga visible para que vosotros sí que ya os vayáis organizando, que ya sabéis que las prácticas sí son presenciales, salvo por causa justificada, ¿vale? Y a Anas Moro, ¿hay posibilidad de que demos clase los martes presenciales? ¿Algunos de vosotros? Pues sí, existe esa posibilidad, lo estoy gestionando, todo se complica un poco. Esta mañana me han confirmado que en una de esas clases hay de segundo, hoy me han confirmado que hay un alumno que ha dado positivo en COVID. Entonces se activa un protocolo, dio la semana pasada, se activará un protocolo especial y no sé cómo va a afectar a que podamos dar la clase de los martes. Sé que para mañana no vamos a darla presencial, precisamente por esta incidencia, pero estoy gestionando el que podamos dar la presencial. En cualquier caso, las clases van a estar grabadas y se va a poder seguir
tanto de manera síncrona como de manera asíncrona. La subiremos al campus virtual y los que no hayáis podido asistir la podéis seguir por vuestra cuenta. ¿Me he saltado alguna duda por aquí? Sí, Javier, decías, ¿tienes una duda? Adelante. Sí, que en caso de que sea presencial... Presencial y online, será simultáneo. Presencial. Vale. Eso por el tema de grabar la clase, claro. Sí, sí. En el caso ese va a ser, si es presencial, va a ser presencial, online y grabadas. La máxima que no podemos renunciar es que todos los alumnos vais a estar, no os preocupéis, que vais a tener acceso de una manera u otra a seguir las clases. ¿Vale? ¿Y dónde va a subir las clases grabadas? ¿Aquí al campus virtual mismo? Pues sí, yo creo que voy a subirlas al campus virtual. Ahora, ya sé que otros compañeros la están subiendo, ahora veré el procedimiento. Ya de momento la tengo aquí grabada, no sé si eso va a ocupar muchos megas. En el peor de los casos, os comparto un enlace en Google Drive y si lo podemos dejar en el campus virtual, mejor que mejor. Muchas gracias. Juan Francisco, o sea, en el campus virtual aparece una información de los alumnos que no tienen que hacer las prácticas porque ya las tienen de otro curso. Entonces, si tú estás en ese listado, no tienes que dar ninguna información. Te la damos ya por convalidadas las prácticas. Solo tienen que avisarnos aquellos alumnos que han hecho las prácticas y nosotros no tenemos constancia, que entendemos que son muy poquitos alumnos o para caso algún particular, alguna incidencia que no la hayamos cubierto, ¿vale? Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda o comentario adicional, mañana de manera síncrona y online tendremos las clases que estarán grabadas y a partir de esta incidencia con esta chica que ha dado resultado positivo en COVID, veré cómo gestionar el poder volver, bueno, el poder tener clases, que hay que seguir un protocolo y no tengo claro si en estas condiciones podemos volver o hay que certificar que está desinfectada la clase, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues mañana seguimos. Hasta luego.